Pasaríamos entonces a dar la palabra ahora a la doctora Adriana Romeiro, cuya ponencia se titula De la corrupción de los hombres a la corrupción de la República, el tema de la decadencia en la tratadística ibérica de la Edad Moderna. La doctora Romeiro es doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campinas y profesora de Historia en la Universidad Federal de Minas Gerais. Tiene usted la palabra, doctora Romeiro. Olá, buenas tardes a todos desde Brasil. Me gustaría agradecer a las instituciones que organizaron este congreso por la invitación. Es una gran alegría estar aquí, aunque sea virtualmente. Mi ponencia tiene un objetivo muy específico. Me gustaría examinar 3 temas centrales de la época de Felipe III: decadencia, crisis moral y la condena de las prácticas de clientelismo, desde una perspectiva del concepto de corrupción elaborado en el período moderno. Esto nos permitirá comprender el significado de este concepto y su centralidad para los contemporáneos. Mi tesis es que el concepto de corrupción es una categoría en la que convergen estos grandes temas de los diferentes géneros literarios de esa época. Cada una de estas tópicas, decadencia, crisis moral y la condena del clientelismo, correspondió a una de las facetas de la corrupción, y todas estas, articuladas entre sí, contribuyeron a la percepción de una sociedad corrompida. Bajo el reinado de Felipe III, se usó ampliamente las palabras decadencia, declive y declinación para describir la situación política de la monarquía hispánica. Esta percepción de una crisis profunda y generalizada se fundamentaba en parte en la idea que las naciones, los estados y los imperios tenían un ciclo de vida dividido en nacimiento, crecimiento y muerte. Saavedra Fajardo, por ejemplo, comparó los imperios con una flecha disparada hacia arriba, porque todas las cosas, cuanto más alto suben, más cerca están de su caída. Cito: no son las monarquías diferentes de los vivientes o vegetables. Nacen, viven y mueren como ellos, y así son naturales sus caídas, en no creciendo, decrecen. Muchos de los escritos sobre la decadencia señalaron las causas de este proceso de enfermedad y muerte. Para la astrología, la explicación estaría en los movimientos de astros y planetas, como sucedía con todos los seres vivos, también sujetos a la acción de las estrellas responsables de la propagación de plagas y pestes. Para otros pensadores, sin embargo, la caída comenzaría con un accidente interno, sobre todo en las monarquías que, muy atentas al peligro externo, no se han ocupado de sus debilidades. La gran mayoría de los teóricos compartía la opinión de que el propio ciclo de vida de las repúblicas las condenaría fatalmente a muerte, ya que su envejecimiento sería un hecho típico de la naturaleza humana. Esta idea fue inspirada por Platón, para quien también las repúblicas más perfectas y virtuosas estarían condenadas a la ruina. La muerte de las repúblicas expresaba una voluntad divina, asemejándose a la idea del flagelo, en clara analogía con el discurso médico, que también consideraba la enfermedad como castigo divino. Las distintas explicaciones de la decadencia de la monarquía hispánica proponían una interpretación
de los reinos e impérios em analogia com o corpo humano e seus estados de saúde e enfermidade eram muito similares. En estos escritos, la decadencia correspondía a la corrupción del cuerpo biológico, es decir, un proceso que comienza con la muerte del tejido orgánico, avanza rápidamente y esta enfermedad llamada gangrena, Galeno la comparó con un fuego devorador. Algunos médicos la describen como un fuego terrible y feroz por la forma tan rápida en la que mata al paciente. La analogía entre el cuerpo humano y la monarquía fue ampliamente difundida en los escritos políticos de la época moderna. Fue Jerônimo de Merola quien mejor explicó estas similitudes. Cito: "Quanto más me voy metiendo en las cosas de nuestro cuerpo y por sus partes, me voy mediendo las de la República. Me voy maravillando de ver lo mucho que se parecen. Paralelamente, en la segunda mitad del siglo XVI, tuvo lugar la difusión de tratados que recopilaban estudios sobre el cuerpo humano, su anatomía, funcionamiento y patologías. Esta confluencia favoreció la apropiación del campo semántico médico a los discursos sobre el cuerpo social y político. De esta analogía resultó una legión de médicos de la República dedicados a restaurar la salud de la monarquía católica, porque estaban convencidos de que la ciencia médica explicaría el funcionamiento de estados y naciones. La imagen de una España enferma y moribunda se consolidó en la tópica de los males de España, en torno a la cual proliferó la literatura arbitrista y reformista desde el final del reinado de Felipe II. En esta literatura, los autores reputados por Quevedo de enfermedad de todos los remedios presentan el diagnóstico e indican el tratamiento para curar la decadencia, condición patológica causada por el proceso de corrupción de la monarquía. La metáfora del reino mal gobernado, con el cuerpo podrido y corrompido, afectado por el desorden de los humores, también apareció en las sátiras y burlas políticas afiliadas a la tradición popular de lo grotesco y lo deforme, terribles descripciones de los efectos de la corrupción en la República como cuerpo desangrado hasta la muerte por ministros inválidos como el duque de Lerma, se difundieron por el género satírico, combinando lo obsceno y lo patológico con lo terrible y lo ridículo. La historia proporcionó muchos ejemplos de la declinación de las monarquías, la ruina de los imperios, de los medos, persas, griegos y romanos constituyó una lección sobre las causas más profundas de la decadencia. Para el obispo de Puebla, Juan de Palafox, la observación de los imperios de la antigüedad apuntaba los excesos que habían provocado la enfermedad y con qué remedios se podían curar. Roma se impone como el modelo de un imperio que, después de alcanzar su grandeza, conoció la decadencia más profunda, siendo así el mejor ejemplo, según un predicador portugués, cito:
de las naciones bárbaras y políticas que en diferentes épocas del mundo han subido y caído. Para González de Celorigo, las causas de la decadencia de España no fueron distintas de las que en el pasado habían derrumbado el imperio de romanos y griegos. Las inmensas riquezas pervirtieron el orden natural, ya que los españoles empezaron a competir entre ellos, disputando honor y autoridad, y según un pensador, queriendo ser iguales en todo a todos. Los imperios de la antigüedad enseñaron que la corrupción de las repúblicas tenía orígenes en la corrupción moral de los hombres, y esta tenía como causa la naturaleza humana manchada por el pecado original. El hombre débil e imperfecto estaba naturalmente inclinado a los vicios, de tal manera que en las palabras de Álamos, cito, más fácil es persuadir al mal que al bien, por nuestra naturaleza de ruin inclinación. Esta visión poco optimista era compartida por moralistas y reformadores. Pérez del Barrio describió la propensión natural de los hombres como enfermiza, orgullosa, altiva y cruel, enemiga de la templanza. A pesar de que hombres y mujeres compartían una debilidad inherente al género humano, había en la humanidad una serie de gradaciones que clasificaban y ordenaban a todos según su naturaleza moral, de modo que las mujeres, por ejemplo, se mostraban más propensas a incurrir en vicios debido a una complexión imperfecta. El Concilio de Trento definió la doctrina de la Iglesia en este asunto, sosteniendo que la caída del hombre no había quitado por completo la virtud natural. A pesar de estar corrompido, el hombre, como ser perfectible, tendría condiciones para superar su inclinación natural, alcanzando una existencia virtuosa. Para Rivadeneira, el hombre, por tener libre albedrío y por ser señor de su voluntad, es vario y se muda de bien en mal y de mal en bien. Se creía entonces que el genio innato o no predisponía a los hombres a ciertos vicios y virtudes, haciendo a unos más corruptibles que a otros. Si algunos hombres tendían a la pereza, otros parecían preferir la codicia. En suma, el acto de corromperse dependía de la acción de un vicio. En las lenguas latinas, el verbo corromper se usa en su forma pasiva, como para reiterar el carácter paciente del hombre que ha sido corrompido por algo. De alguna manera, todos los vicios humanos tenían el efecto de corromper la justicia, y una monarquía en la que se ha corrompido la justicia era una monarquía corrompida. Los tratados políticos de la época de Felipe III identificaron en el amor y la amistad una de las principales causas de corrupción de la justicia. En Portugal se decía adherencia, valía, favor, dependencia. El gramático portugués Duarte Nunes de León escribió en 1576 que la palabra adherencia era una palabra diabólica,
porque traía gran daño a la República. Se entendía por adherencia los afectos, la amistad, el amor y el parentesco. En la tradición clásica, no todas las amistades merecían este nombre. Había que hacer una distinción entre la amistad basada en la virtud y la amistad basada en el interés y la aspiración a algún tipo de beneficio o ganancia. Esta última se llamaba adulación. Este concepto de verdadera amistad se remonta a los escritos de Cicerón, Séneca y Plutarco, en los que se refuerza la dimensión ética y moral de este afecto, basado en virtudes como fidelidad, equidad, liberalidad. En la amistad virtuosa, la única verdadera, no había lugar para la codicia ni para el egoísmo o el cálculo de la ganancia. Su esencia virtuosa repelía cualquier tipo de injusticia, no permitiendo que un amigo pidiera a otro algo inmoral o injusto. Según Cícero, la ley de la amistad consiste en no pedir ni conceder algo vergonzoso. Cristóbal de Castillejo, por ejemplo, escribió un pequeño diálogo entre adulación y verdad, en el que este último personaje, la verdad, dice expresamente: no pretendo ni pido intereses ni favores. Mientras que la verdad, que vive pobre, hambrienta, abandonada e quebrantada, se associa com a virtude, a adulação, que é harta, abundante e contenta, se identifica com o interesse, o enganho e a ganância. Para os pensadores, o clientelismo violava a justiça distributiva, desequilibrando a balança de prêmios para favorecer quienes usam aderências. Os espejos del príncipe e os tratados sobre el arte de governar dedicam muitas páginas a la diferença entre el verdadeiro e el falso amigo, e advertem al gobernante del peligro de los aduladores que rodeiam al trono. Ejemplos destes autores são Juan de Santa Maria, Pedro Sánchez, Pedro Henrique Pastor e Héctor Pinto, este último autor de um diálogo de verdadeira amistad. La percepción de las injusticias derivadas de la amistad y el amor en la época de Felipe III se puede ver en la literatura picaresca, en el teatro, en los pasquines y sátiras, en los escritos de los arbitristas, en las voces de los vasallos. Para los arbitristas como Sancho de Moncada, González de Telorico y Pedro Fernández de Navarrete, una de las causas de la decadencia de la monarquía hispánica fue el fracaso de la justicia distributiva. Y por eso se propone el aprecio de los méritos personales por encima de toda valoración derivada de los méritos ou de méritos de los antepassados. Jerônimo de Merola também defende a promoção do mérito, porque dele depende a saúde do corpo da República. Numerosos autores do século XVII denunciam a perversão em los critérios do acesso a las mercedes reales, sobretudo a necessidade de intercessores para obter prêmio, ofício ou graça. Para concluir,
Estas são algumas das facetas da percepção da corrupção no reinado de Felipe III, a degradação moral dos homens, a perversão da justiça por afectos e a decadência da monarquia. Esta é uma forma muito particular de ver e entender a corrupção. Desde um problema moral individual, a corrupção se proyecta como uma prática que subvierte a justiça e, por isso, inocula um germen de muerte no corpo da República. Não é casualidade que estes três grandes temas hayan sido objeto de la literatura político-moral, de los escritos de los arbitristas e de gêneros literários como a sátira e a picaresca. Graças a todos.